Bueno, ¿qué tal a todos? Buenos días. Yo soy el licenciado Sansol Nahuel y en la clase del día de hoy vamos a estar hablando brevemente sobre lo que tiene que ver con las convulsiones en la infancia, en el área de la pediatría, ¿no? Bueno, partamos de la definición de qué es una convulsión. Para empezar, cabe recordar que una convulsión es un trastorno que tiene que ver con un aspecto del cerebro, una alteración del funcionamiento normal de la red neuronal, en el que justamente lo que sucede es que las neuronas empiezan a intercomunicarse a una velocidad incrementada y con diferencias de potencial mucho más elevadas de lo normal. Esto da que haya un fenómeno que la literatura lo define como un aumento de la actividad eléctrica entre las neuronas, ¿no? Siguiendo lo que dice la diapositiva, podemos agregar a esto que son episodios que son transitorios, es decir, periodos que están acotados en el tiempo, ¿sí? Y de hecho la duración en el tiempo de estos episodios va a tener una relevancia significativa. Son involuntarios, o sea, la persona que está padeciendo la convulsión no tiene la posibilidad de limitar sus movimientos, ¿no? Porque vamos a ver que también tiene que ver con una alteración de la actividad motora, como dice la diapositiva, ¿sí? Donde hay alteración de la conciencia o no, del comportamiento de actividad motora. Y esto está causado por, como acabo de decir, descargas excesivas y anormales en las neuronas cerebrales, ¿sí? Es decir, se da un incremento en la actividad eléctrica de estas neuronas y esto termina dando como consecuencia una alteración transitoria de la actividad motora. Bien, muy bien. Hablemos de la clasificación. Y acá voy a hacer una aclaración, y es que la clasificación hace relativamente pocos años cambió, pero hay mucha gente que se sigue manejando con la clasificación clásica de las convulsiones, ¿no? En la cual se diferenciaban entre generalizadas y parciales o focales. Hoy en día, la clasificación de la Liga Internacional contra la Epilepsia, que se promovió en 2017, lo que ofrece es una clasificación relacionada a varias cuestiones, ¿no? Pero principalmente al inicio o sea, las características del inicio de la convulsión, si es de inicio motor o no, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, según la clasificación actual, crisis de inicio focal con inicio motor o no. También, en función del nivel de conciencia, vamos a ver que hay pacientes en los cuales durante la crisis convulsiva va a haber una pérdida de la conciencia. Estas personas no van a poder después acordarse de qué es lo que le pasó y hay gente que van a estar conscientes durante el episodio convulsivo. Hay personas, perdón. Después, en aquellas que son de inicio generalizado, también la clasificación actual ofrece una diferencia entre si son motoras o no, ¿sí? Ahora voy a explicar bien con eso a qué me refiero con que no sean motoras, ¿no? Porque hasta ahora, digamos, ustedes si recurren a su imaginación y piensan en una crisis convulsiva, les va a venir a la cabeza aquella escena que habrán visto en alguna película o en algún video de algún lado, de una persona que cae repentinamente al suelo y se empieza a sacudir y empieza a mover los brazos descontroladamente, las piernas descontroladamente. Bueno, y es que no es el único tipo de crisis convulsiva que hay. Hay unas crisis convulsivas, un tipo de crisis convulsiva que son crisis de ausencia, em, que están caracterizadas justamente por episodios que también son acotados en el tiempo, igual, o sea, cumplen con lo mismo que la definición que acabo de mencionar, pero que su manifestación clínica diverge en el sentido de que lo que le sucede a estas personas es que de golpe se quedan tildados, ¿sí? Son personas que por ahí vienen realizando una actividad y de golpe se quedan quietos, con la mirada fija en un punto, y sin poder reaccionar, sin poder comunicarse, como si fuesen una estatua durante un periodo de tiempo. Y después vuelven, ¿sí? Bueno, esta es otra manera de manifestar una crisis convulsiva. Ahora bien, no todas las crisis convulsivas son generalizadas, ¿no? Con movimientos de todo el cuerpo. Como la que decía que por ahí a ustedes les suena de alguna película, de algún video, sino que hay otras que son o sea, que se focalizan en una parte del cuerpo, ¿no? O sea, que lo que puede pasar en este caso sería que
el pacientito lo que nos haga es empezar a mover el brazo derecho nada más, digamos con movimientos repetitivos, la pierna derecha, ¿sí? O una parte del cuerpo. Y a veces lo que sucede es que las convulsiones focales se terminan generalizando, ¿sí? Y terminan en convulsiones más, bueno, justamente generalizadas, ¿sí? Bien, entonces las generalizadas, o sea, resumiendo, van a ser convulsiones que afectan a todo el cuerpo, ¿sí? Ahí lo que dice que son tónicas clónicas o tónico-clónicas en función del tipo de movimiento, ¿sí? Si es de contracción o si es de aducción, ¿sí? De los músculos, extensión, etcétera. A veces las crisis generalizadas, o sea, la típica crisis de la que yo estoy hablando, que ustedes se tienen que imaginar, es una crisis tónico-clónica, en las que los músculos van de un lado hacia otro y van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven, y por eso se dan las sacudidas, ¿sí? Bien. Y bueno, en la clasificación anterior existía una clasificación también entre convulsiones simples o complejas en función de factores de predictibilidad para predecir justamente, no valga la redundancia, la aparición de nuevas crisis. Ahora lo voy a desarrollar un poco más. Bien, ahora, o sea, habiendo clasificado, habiendo dado una definición y ya teniendo ustedes por ahí una idea, aunque sea vaga, de lo que es una convulsión, vamos a ver qué es lo que, primero que nada, qué es lo que hay que observar, ¿sí? En un paciente que está con una crisis convulsiva, porque así como es relevante el tratamiento que se le debe ofrecer a ese paciente, también es muy relevante la valoración y la observación de determinados parámetros clínicos, entre los cuales cobra bastante importancia la observación de la clínica, ¿sí? Cómo comienza esa convulsión, si es focal y después se generaliza, si es focal y solo es focal, si empieza generalizado o no, ¿sí? La duración en el tiempo también va a ser muy relevante. ¿Por qué? Por un lado, para el diagnóstico, para el seguimiento. Por otro lado, porque dentro de lo que es la fisiopatología, que vamos a ver dentro de un par de diapositivas, ustedes van a ver que a medida que pasa el tiempo, ¿sí? O sea, la fisiopatología empeora bastante. Entonces, el riesgo de que termine habiendo un daño en ese niño, si a causa de una convulsión, un daño, o sea, que quede secuelado, un daño permanente, incrementa en función del tiempo que dura la convulsión. Bien, tipo de extensión de los movimientos, ¿no? Ya lo mencionamos y lo hablé hace un ratito en la diapositiva anterior. Si es que hay pérdida de la conciencia o no, ¿sí? La manifestación de cianosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estos casos hay un problema con el manejo de la oxigenación del cuerpo. Este problema tiene que ver, justamente, por un lado, los movimientos repetitivos en una crisis generalizada, tónico-clónica, van a promover el consumo de oxígeno, ¿no? Y a su vez, estos movimientos limitan la respiración y por lo tanto va a haber una disminución de la oferta de oxígeno para esos tejidos. Entonces, ese desbalance va a llevar a que los niños tiendan a desaturar en las crisis convulsivas y a que esa desaturación, bueno, justamente sea un factor de riesgo para un daño neurológico permanente. Bien, la duración del periodo post-ictal. Bien, la convulsión consta de 3 etapas, si se quiere. Una etapa de aura, ¿sí? Que algunas personas que tienen epilepsia pueden llegar a predecir, ¿sí? Porque tienen una sensación, justamente pueden predecir que están a punto de tener una crisis convulsiva, ¿sí? Como que hay algo en el cuerpo que los alerta, ¿sí? Tienen se llama aura, ¿no? Esa sensación de que están a punto de tener una crisis. Bueno, luego la segunda etapa, que es la crisis en sí, ¿no? Cuando inicia y cuando termina. Y una vez finalizada se da esto que se llama periodo posictal, que es un periodo posictal, porque es después de la convulsión, caracterizado por, una vez que cesan todos esos movimientos anormales, la persona se queda con un estado de como que está perdida, así, mira, no puede hablar, por ahí está consciente pero no puede hablar, por ahí no se puede parar tampoco, es como que está, si quieren, o sea, hablando muy mal y pronto, como colgado, ¿sí? Están mirando la nada, por ahí te miran a los ojos como si te quisieran decir algo pero no pueden, ¿sí? Bueno, es un periodo que se da en algunos casos después de las convulsiones y es un periodo que también está acotado en el tiempo, dura unos minutos y después termina.
Como que la persona en ese momento también está muy cansada, tiene una sensación de fatiga importante. Bien, y la aparición de signos meningios. ¿Por qué? Porque después vamos a ver también que las convulsiones, o sea, se pueden dar en una infinidad de contextos, ¿no? Y el contexto en el que se da la convulsión es importante, porque si uno es capaz de determinar el contexto en el que se da, es decir, aquellos factores que la desencadenan, entonces ahí va a ser cuando uno vaya a poder tratar esa causa subyacente que desencadena la convulsión y esa manera de tener las convulsiones, ¿no? Porque si la convulsión es desencadenada, por ejemplo, por un proceso de inflamación meningia, por una meningitis infecciosa, si quieren, si uno no trata de esa infección, entonces uno tampoco va a terminar resolviendo las convulsiones, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, la anamnesis, como siempre, y como en todo cuadro, digamos, de enfermedad, tiene que ver con, primero, detectar causas que pueden estar generando esa convulsión y, por otro lado, poder tener la posibilidad de detectar otros factores que puedan hacer que esa convulsión sea peor de lo que puede llegar a ser, ¿no? Como una enfermedad subyacente previa, si quieren, por ejemplo, una diabetes o algo por el estilo. Bien, ¿qué es lo que tenemos que preguntar? Bueno, es conveniente indagar acerca de si hubo algún traumatismo, ¿sí? Las convulsiones se pueden desencadenar por traumatismos, ¿sí? Los TEC, los traumatismos encefalocranianos, pueden terminar desencadenando convulsiones por una muy gran diversidad de factores. Si quieren un ejemplo fácil, es un hematoma subdural, perdón, con compresión del encéfalo, puede llegar a ocasionar una crisis convulsiva. La caída, o sea, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasa en ese caso, ¿no? La compresión del tejido del cerebro hace que no se irrigue. ¿Sí? La caída de la irrigación, la hipoxia en el cerebro, puede desencadenar la crisis convulsiva. Bueno, hay infinidad de factores, ¿no? Si quieren también en relación a lo que tiene que ver con la perfusión del tejido cerebral, una hipertensión, que sería el caso opuesto, también puede terminar desencadenando una crisis convulsiva. ¿Sí? Bueno, infección, procesos infecciosos. Bueno, una meningitis, ¿sí? Recuerden que las meningitis en niños y a menores edades, al haber una mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica, es muy probable que virus respiratorios pasen, ¿sí? Esa barrera y puedan causar, como por ejemplo un neumococo, una meningitis, ¿sí? Una meningitis. Entonces, bueno, recordar los signos meningios, ¿no? Que ustedes recordarán de la vida, el signo de Babinski, signo de Brunskiski, etc. Bien, la presencia de fiebre también. Es muy importante preguntar si viene teniendo fiebre y en el momento que el chico está con la crisis convulsiva, aunque parezca totalmente fuera de lugar, es muy relevante tomarle la temperatura. ¿Por qué? Porque hay un tipo de convulsiones, sí, vamos a ver también, que son las convulsiones febriles. Es decir, son episodios convulsivos, pero que su desencadenante es el aumento de la temperatura corporal. Y lo que sucede, y puntualmente en los niños, y puntualmente en los niños menores a 5 años de edad, es que al incrementar la temperatura, disminuye algo que se llama el umbral convulsivo, ¿no? Que es el punto crítico a partir del cual la actividad neuronal del cerebro termina desencadenando una crisis convulsiva. Entonces, al la fiebre, digamos, estar relacionada directamente con este fenómeno, da lugar a que exista una categoría de las convulsiones que van a ser convulsiones febriles, que van a ser convulsiones benignas, ¿sí? Y que no necesariamente están relacionadas con una epilepsia, ¿no? Cuando hablamos de epilepsia, perdón, cuando hablamos de epilepsia, tengan en cuenta que se la relaciona con una enfermedad crónica, una enfermedad a largo plazo, una enfermedad que va a requerir de un tratamiento, un seguimiento, durante o muchos años o toda la vida, ¿sí? O sea, no siempre que un niño tenga una crisis convulsiva quiere decir que tenga epilepsia. Eso es lo que quiero dejar en claro. No siempre una crisis convulsiva implica que el niño vaya a tener una enfermedad crónica.
Hay crisis convulsivas que son benignas, como las convulsiones febriles. En ese caso, o sea, fundamental el tratamiento de la fiebre, ¿no? Bien, intoxicación. Sí, hay algunos tóxicos que pueden llegar a desencadenar convulsiones. Entonces también, bueno, si tomo alguna medicación, bueno, lo clásico en las guardias pediátricas es el caso del niño que entra a la guardia por intoxicación, porque se agarró y se tomó las pastillas de la abuela, del abuelo, bueno, o abrió una botella de algo y se la tomó. Bueno, también ahí importantísimo el tema de la concientización de tener todo rotulado en casa y tener todo aquello que el niño no debería meterse en la boca fuera del alcance del niño, ¿sí? Sobre todo en niños que son pequeños, menores a 3 años, que exploran el mundo con la boca, o sea, se llevan toda la boca. Acá también, otro caso, si quieren, clásico o anecdótico de las guardias de pediatría que cualquier enfermero de guardia les puede contar, es el de papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, que tiene en la casa una botella de Coca-Cola con la bandina adentro, ¿sí? Y el chico pensando que es agua, o que es jugo, o que es cualquier otra cosa, abre la botella, plum, se la manda y se termina intoxicando, ¿no? Con cualquier cosa. Yo he escuchado agua ras, pintura, cualquier cosa. Bueno, nada, otra cuestión que puede estar relacionada a las convulsiones. Vacunación reciente. En realidad, o sea, no es que la vacuna genere la convulsión, sino que las vacunas, algunas, pueden generar fiebre. Y la fiebre puede generar convulsiones, ¿sí? Mucho, mucho cuidado a la hora de interpretar esto, ¿no? Porque tenemos un problema de salud enorme actualmente con la población que es antivacunas, algo que yo en particular aborrezco, me parece que es un atentado contra la salud del niño. Ojo con comunicar esto, ¿sí? Yo lo puse ahí, pero tengan en cuenta que no es que la vacuna cause convulsiones, sino que la fiebre que da la vacuna puede dar una convulsión, ¿sí? ¿En qué contexto da convulsión un proceso febril? Bueno, una fiebre alta, ¿sí? O, bueno, un niño que es susceptible, ¿sí? Por ahí un niño que ya haya una predisposición genética a desencadenar una epilepsia, esa fiebre naturalmente, al ser más vulnerable que el resto, le va a desencadenar con más facilidad una crisis convulsiva, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con la vacuna, con el componente de la vacuna que está dentro del cuerpo que inmuniza. Nada que ver, ¿ok? Eso me parece muy importante que quede claro. Bien, cambios recientes en la medicación anticonvulsivante. Acá suponemos el caso del niño que ya está diagnosticado con epilepsia, que ya está medicado con epilepsia, que toma un jarabe, una pastilla, lo que sea, ¿sí? Y que por algún motivo fue al neurólogo y se le cambió o la marca o se le cambió el esquema, ¿sí? Y bueno, y que en ese momento, en ese proceso de cambio, el cuerpo no se termina adaptando bien a la nueva medicación, termina siendo más susceptible y termina apareciendo una crisis convulsiva, ¿sí? Entonces, a la hora de hacer la anamnesis, es un niño que está internado, o sea, que cae en la guardia o que cae en el servicio con este diagnóstico de que es un paciente convulsivo o que tuvo una crisis convulsiva. Bueno, ver si ya tenía epilepsia, si está tomando medicación y si hubo cambios en los últimos días, ¿sí? Otra cosa que puede llegar a aparecer acá es, bueno, clásico en el verano, cuando se dan las gastroenteritis en la pediatría, que, o sea, bueno, en pediatría tenemos las enfermedades respiratorias en invierno y todo lo que es gastrointestinal en verano. Bueno, ¿qué pasa con la gastroenteritis? ¿Qué tiene que ver? Parece una cosa descolgada, ¿no? Lo que tiene que ver es que la gastroenteritis disminuye la capacidad de absorción del intestino, porque el intestino está inflamado. Entonces, ese medicamento que se ingiere por vía oral y se debe absorber en el intestino, no se absorbe del todo, la dosis en sangre disminuye y por lo tanto hay facilidad o hay predisposición a la aparición de convulsiones. Entonces tengan en cuenta que por ahí el niño que está medicado, ¿sí? Pero que esa medicación no se absorbe bien porque por ejemplo tiene una gastroenteritis, va a tener más susceptibilidad a manifestar una crisis convulsiva. Bien, y la etiología un poquito fue saliendo, ¿no? A medida de que hablamos de la anamnesis, porque justamente la anamnesis va en función de las cosas que pueden llegar a desencadenarla. Entonces, si quieren haciendo un resumen, podemos poner en primer lugar la fiebre, ¿sí? Como el desencadenante más frecuente de convulsiones en pediatría, ¿sí? Lo más común es que la convulsión sea febril y se autolimite y no vuelva a aparecer más. Las convulsiones febriles son convulsiones simples que tienen una extensión en el tiempo breve
es decir, que dura poco la crisis compulsiva, quiero decir, que se autolimitan solas y que después no aparecen más, ¿sí? Por eso son convulsiones que son febriles. Si esto se repite varias veces, bueno, ahí ya habrá que empezar a hacer estudios aparte, ¿sí? Electroencefalografía y otros estudios para determinar si es que hay o no epilepsia, ¿sí? Pero en general, y esta es la primera causa de consulta en neuropediatría, las convulsiones febriles son un episodio benigno que se da una vez y después no se repiten y se autolimitan, ¿sí? Bien, lo más común, las convulsiones febriles. Después, bueno, procesos de hipertensión, ¿sí? Lo mencioné hace un ratito. Paciente que tiene síndrome urémico hemolítico, ¿no? Aparte que encima está acumulando catabolitos, puede tener hipertensión. Bueno, esa hipertensión lo puede llevar a tener convulsiones, ¿sí? Lo puede llevar a tener convulsiones. O sea, en general en pediatría, el paciente con hipertensión va a ser un paciente que tiene un trastorno renal, ¿sí? Entonces, son cosas que se terminan relacionando. Hipoxia aguda, bueno, el caso opuesto, ¿no? Habíamos hablado de que una hipoxia se puede dar por un hematoma subdural que comprime el tejido. Bueno, cualquier otra situación, ¿sí? En la que haya un episodio de hipoxia aguda, ¿sí? Y relativamente prolongada en el tiempo, o sea, no es algo puntual, sino algo que dura un poquito más de tiempo, puede llegar también a desencadenar una convulsión, ¿no? Hablamos de esta característica curiosa de que son cosas medio opuestas, ¿no? O sea, por el aumento de perfusión y por la disminución de la perfusión, bueno, los dos extremos pueden generar convulsiones. Bien. Decía antes, aumento de la presión intracraneana justamente por lo que yo mencionaba, ¿no? Al aumentarse la presión, cae la perfusión porque se está apretando el cerebro, hablando mal y pronto, ¿no? Pero para que lo entiendan, y esto puede desencadenar por hipoxia una convulsión. Bien, bueno, definamos las convulsiones febriles, ¿no? Que más o menos estuvimos hablando, pero vamos a definirlas, ¿no? Voy a leer lo que dice acá la diapositiva. Dice, ustedes pueden leerlo, ¿no? Porque lo tienen ahí, ¿no? Pero que es una convulsión asociada a un periodo febril, ¿sí? Sin infección del sistema nervioso central, sin antecedentes de convulsiones febriles previas. O sea, es convulsión febril si es la primera. Si no es la primera, puede ser que sea otra cosa, ¿sí? Y como dije yo, son el tipo de convulsión más comunes en la infancia. Se da por descarte, o sea, al chico se lo ingresa, se lo interna, ¿sí? Se observa que está con fiebre, ¿sí? O la anamnesis de los padres, o sea, salta el dato de que tenía fiebre en el momento de la convulsión o esos días. Se realizan todos los estudios, se ve que no hay nada y el diagnóstico por descarte es que es una convulsión febril y se va a la casa sin medicación, ¿sí? Después de habérsele hecho todos los estudios. Bien. Generalmente las convulsiones que son febriles, o sea, recuerden que es una convulsión que sea una sola vez nada más, ¿no? Para que sea febril. Son generalizadas, es decir, abarcan todo el cuerpo, ¿sí? Duran mucho menos de 15 minutos y no se repiten en las 24 horas, ¿sí? Hay una categorización que, digamos, da a las convulsiones febriles la posibilidad de ser convulsiones complejas, ¿no? Que sean complejas tiene que ver con que estén muy fuertemente relacionadas a la epilepsia, ¿sí? Y es cuando el chico se le interna, o sea, en ese mismo proceso de enfermedad febril, vuelven a repetir la convulsión en las 24 horas, o esas convulsiones con fiebre duran más de 15 minutos. Entonces ahí el chico tiene muchas posibilidades de ser epiléptico, ¿sí? Bien, como decía, la gran mayoría son benignas, autolimitadas y no van a dejar secuelas neurológicas, ¿sí? Sobre todo porque duran poco en el tiempo, ¿sí? Y hay mayor posibilidad de recurrencia en los más chiquitos, ¿sí? Menores de un año, ¿sí? Recuerden que lo que yo mencionaba hace un rato, ¿no? Menores de un año tienen más permeabilidad de la barrera hematocefálica, entonces es como que están más expuestos a todo lo que yo dije hace un par de diapositivas atrás. Bien, predictores de recurrencia, ¿no? Factores que pueden llegar a decirnos que el niño va a tener chances de volver a convulsivar. Bueno, si las convulsiones febriles fueron complejas, ¿sí? O sea, recuerden, si duró más de 15 minutos, ¿sí? O si se terminaron repitiendo en el mismo día, dentro de las 24 horas. O sea, no necesariamente en el mismo día, ¿no? O sea, dentro de las 24 horas del primer episodio convulsivo, quiero decir. Edad de menor a un año, como acabo de mencionar, ¿sí? Antecedentes familiares de convulsiones febriles o epilepsia, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de que puede haber una predisposición genética heredada.
Enfermedad neurológica subyacente, pacientes con encefalopatía crónica no evolutiva, por ejemplo, ¿sí? Con enfermedades neurológicas de diversa índole, también tienen más posibilidades de recurrir en convulsiones febriles, ¿sí? Bueno, y como dije, la historia familiar de epilepsia, los antecedentes familiares, ¿no? La genética se hereda y esta es algo que se hereda en la genética. Bien, vamos a hablar del tratamiento de las convulsiones febriles. ¿Sí? Después vamos a ver el tratamiento en general de otros tipos de crisis convulsivas. Como son convulsiones que se asumen que son febriles, lo ideal es, en un principio, o sea, esto, ahora yo les digo, o sea, esto es lo que dice la bibliografía, pero bueno, después es distinto a lo que se hace en la internación. En general, la convulsión febril se da por la fiebre, ¿no? O sea, la etiología es esencialmente febril, es una convulsión que va a durar poco y es de poca intensidad. Entonces, tratando la fiebre, ¿sí? Uno va a evitar que se dé este evento, ¿no? Entonces, en niños que se internan con el diagnóstico de una convulsión febril, niños que probablemente estén cursando un proceso de enfermedad que les esté generando fiebre, lo que vamos a hacer es, antes de que la temperatura alcance los 37,5, antes de que alcance los 38, cuando vemos que empieza a subir la temperatura, ¿sí? Y empieza ahí en el área, en el terreno de la febrícula, administramos el ay, se me fue la palabra. Eso, el antitérmico, ahí está, perdón. Administramos el antitérmico, ¿sí? ¿Tiene 37? Listo, ya, le pasamos la dipirona. Tiene 37, listo, ya, lo bañamos, ¿sí? Medios físicos o antitérmicos. O sea, el tratamiento es preventivo, principalmente. Después, si se desencadena la convulsión, vemos qué hacemos, ¿sí? Pero el tratamiento tiene que ser preventivo. Si uno logra evitar que la temperatura suba, uno evita que la convulsión aparezca también, ¿sí? Entonces eso es fundamental. Monitoreo de la temperatura con relativa frecuencia, ¿sí? Se le explica al padre que tiene que estar encima de la temperatura, uno tiene que ir cada tanto a mirar, y eso, si se detecta que sube la temperatura, probar con lo que más sirva, ¿sí? O un baño, ¿sí? O por otro lado, la administración de antitérmicos. Si el niño está internado por convulsiones, ese niño debería tener un acceso venoso ya, ¿sí? Entonces uno tendría que optar por administrar un antitérmico por vía endovenosa, ¿sí? Porque tiene una acción muchísimo más rápida. ¿Ok? Bien. Bueno. En contracara existe algo que es el estado epiléptico, ¿no? Que va a ser el peor episodio de las convulsiones. O sea, hablamos del mejor, lo menos que puede pasar, que es que sean febriles y se den ahí, no se den más y ya está. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que la crisis convulsiva dure mucho en el tiempo, ¿sí? Muchísimo en el tiempo. Más de 30 minutos ya implica que el niño está en estado epiléptico, ¿sí? En este caso, una convulsión que se prolonga tanto en el tiempo genera daños que terminan generalmente manifestándose a través de secuelas para toda la vida, ¿sí? Bien, voy a pasar esta diapositiva y vamos a hablar de el tratamiento para la crisis en sí, ¿sí? Porque el tratamiento que yo dije hasta ahora era el tratamiento del paciente que tiene una convulsión febril y cómo manejamos el tema de la temperatura y evitamos que aparezca la crisis. Pero ¿qué hacemos cuando se da la crisis? Bien, si el chico llega a la guardia y está convulsivando y no podemos determinar el tiempo que pasó, asumimos que está en estado epiléptico, ¿sí? O sea, asumimos el peor de los casos. ¿Qué vamos a hacer? Bien, iniciamos con un tratamiento endovenoso de benzodiazepinas, ¿sí? O sea, lo ideal es a ese chico, vamos a ver el tratamiento farmacológico, después vamos a ver el tratamiento general, ¿no? Pero lo primero que se tiene que hacer cuando el chico entra es ponerle oxígeno, que ahora le voy a explicar por qué, y por otro lado, agarrar y ponerle una vía, ¿sí? Se le pone un acceso venoso que sea seguro, y se le pasa idealmente lorazepam, ¿sí? La benzodiazepina de elección es el lorazepam, ¿sí? Las otras dos son alternativas, pero la de elección es el lorazepam. La dosis la tienen ahí, ¿sí? Se carga la dosis y se administra en push por ese acceso venoso, ¿sí?
Bien. Alternativas al lorazepam. Bueno, supongamos que no se puede poner la vía. ¿Sí? No es fácil poner una vía en un niño que está teniendo una crisis convulsiva. Se puede dificultar. Supongamos que no se puede. Bueno, hay dos alternativas. Por un lado, el diazepam. El diazepam se puede administrar por vía intrarrectal, que es como una vía alternativa a la vía endovenosa. Con sus ventajas y desventajas. No, la ventaja de la vía rectal es que un chico que está teniendo una crisis epiléptica en la casa, el papá le puede administrar el anticonvulsivante. O sea, es fácil de administrar, pero la absorción de ese medicamento es errática, o sea, no es tan segura ni tan rápida, ni es tan predecible como la absorción de una medicación de lorazepam por vía endovenosa. Y otra vía de administración posible para la internación, cuando no se puede poner la vía, es el midazolam, que se puede administrar por vía intranasal. Y está muy bueno, ¿sí? O sea, tener en cuenta que las narices, o sea, las narinas estén limpias, no haya mucosidad, ¿sí? Lo aspiramos, lo limpiamos y le administramos. Lo que se hace es, se toma la dosis, ¿sí? Y se administra la mitad en cada narina, ¿sí? Ojo que no se caiga fuera de la nariz, o sea, tratemos de buscar una posición que favorezca que no se caiga el medicamento afuera. Como las narinas están muy vascularizadas, como ustedes sabrán, la velocidad de absorción es rápida. Entonces termina siendo bastante efectivo. O sea, a mí, yo si quieren que les dé un orden de prioridad, me parece que, o sea, primero y lejos de los demás, el lorazepam endovenoso. Segundo, el midazolam intranasal, ¿sí? Y como última instancia, un diazepam interrectal. Bien, tratamiento en general, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer es administrar ese medicamento que acabo de decir. Bueno, primero discúlpeme, me voy a tomar el atrevimiento de ir acá y después volver para atrás, ¿no? Porque me parece que va a ser más ordenado para ustedes. Volvemos al caso de que ustedes la administran. Supongamos que se da todo bien y ustedes le ponen la vía y le pasan el lorazepam, para simplificar las cosas. Bien. Administran la dosis, pero resulta que la crisis no se detiene. Bueno, ¿qué hacemos? Y acá es muy importante que cuando empieza la crisis, agarre a alguien un cronómetro y empiece a tomar el tiempo. ¿Por qué? Porque si a los 5 minutos de administrada esa primera dosis de lorazepam, la crisis convulsiva no se detiene, entonces se debe administrar una segunda dosis igual de lorazepam endovenoso. ¿Sí? Esperamos 5 minutos más. Supongamos que la crisis sigue. Ya van 10 minutos de que empezó la crisis convulsiva. ¿Qué hacemos? Volvemos a dar otra dosis de benzodiazepinas. Volvemos a dar otra dosis de lorazepam, igual a la anterior por vía endovenosa. ¿Sí? Aún así, puede llegar a ser que la crisis convulsiva siga. ¿Qué hacemos? Bien. Si luego de administrar la dosis de benzodiazepina, 10 minutos después, no tenemos respuesta, ¿sí? Es decir, ya pasan 20 minutos de convulsión, administramos difenilhidantoína. ¿Sí? ¿Qué dosis? 20 miligramos por kilo endovenoso. ¿Sí? Y esto se tiene que pasar, primero que nada, no se puede pasar en dextrosa porque precipita, ¿sí? Cuidado. Se tiene que pasar en fisiológico y se administra en 20 minutos. ¿Sí? Entonces, resumiendo, primero damos una dosis de lorazepam. Esperamos 5 minutos. Damos una segunda dosis de lorazepam. Esperamos 5 minutos más. ¿Sí? Administramos la difenilidantoína, ¿sí? Que tarda 20 minutos. Una vez que termina esa administración, esperamos 10 minutos más. Y si hacen la suma de todo lo que yo acabo de decir, van a ver que hace 40 minutos que el chico está convulsivando. ¿Por qué esperamos 10 minutos después de la difenilidantoína? Porque es el tiempo en el que alcanza su pico máximo de acción. Si en ese momento no se detiene la crisis convulsiva, vamos a otro recurso más, el cuarto paso del tratamiento farmacológico, que es la administración de fenobarbital, que es otro anticonvulsivante de segunda línea, que se administra por goteo, ¿sí? En un goteo de 10 minutos a 20 miligramos por kilo, ¿sí? Y si con todo eso no resuelve la crisis convulsiva, a ese chico no lo podemos tratar en una sala de internación general. Ese chico tiene que ir a terapia intensiva y se tienen que tomar otras vías del tratamiento farmacológico, ¿sí? Otras vías que pueden llegar a ser un goteo de una benzodiazepina o otras cosas
Ese chico puede necesitar estar ventilado para poder asegurarle una respiración efectiva, una saturación. Así que, o sea, con lo que se tienen que quedar ustedes es que si con ese cuarto paso, si con el fenobarbital no hay respuesta, ese chico necesita sí o sí estar en una terapia intensiva. ¿Sí? Necesita un un intensivista pediátrico. Bien, puede marear un poco, pero voy ahí una vez más para que me entiendan. Primer paso, ¿sí? Segundo cero, cuando empieza la convulsión y le puse la vía, le estoy pasando la primera dosis del lorazepam. Pasan 5 minutos, le doy la segunda dosis del lorazepam. Pasan 5 minutos más, empiezo la infusión de difenilidantoína que pasa en 20 minutos. Cuando termina espero 10 minutos, empiezo el fenobarbital. ¿Sí? Tarda 10 minutos el fenobarbital. Si no se detiene ahí la convulsión, terapia intensiva. ¿Sí? El chico está en lo que se conoce como estado epiléptico refractario. Bueno, y ahora vuelvo acá. ¿En qué consiste el tratamiento? Por un lado, la estabilización. ¿Sí? Por otro lado, parar la convulsión. Y por otro lado, determinar la causa de la convulsión. ¿Sí? Dentro de lo que es parar la convulsión, tenemos la administración de los medicamentos como yo les acabo de explicar. ¿Sí? Y dentro de lo que es la estabilización, vamos a ver todo lo que es el ABC. ¿Sí? Recuerden el ABC, A de airway, B de breathe, de respiración, C de cardio. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo más importante acá y qué es lo que ustedes se tienen que quedar y guardarse en la cabeza para el resto de su vida? Que en el momento exacto en el cual empieza la crisis convulsiva, además de ponerle la vía y pasarle el lorazepam, les tienen que estar poniendo al paciente oxígeno al 100%. Oxígeno al 100%. ¿Por qué? Yo lo dije hace un rato. Este chico lo que empieza a sufrir es un proceso de hipoxia, o sea, de hipoxemia y después hipoxia, porque aumenta el consumo de oxígeno, cae la oferta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la compliance, ¿sí? La elasticidad de ese tórax está disminuida por las mismas contracciones musculares descontroladas, ¿sí? Y es como, yo siempre doy el mismo ejemplo en las clases. Ustedes supónganse que salen a la puerta de tu casa y empiezan a correr alrededor de la manzana, ¿no? Y si tienen un estado físico como yo, que no hago mucho ejercicio, les va a pasar que cuando hagan unos metros se van a empezar a ahogar, les va a empezar a faltar el aire, ¿sí? Y van a disminuir su velocidad. Ahora imagínense que ustedes no pueden parar de correr, que el cuerpo no los deja parar de correr, ¿sí? Si a los 40 segundos de estar corriendo ya no pueden respirar, imagínense a los 5 minutos, imagínense a los 15 minutos, imagínense a los 30 minutos, ¿sí? Para que tomen una dimensión de la hipoxia que sufre ese paciente. ¿Ok? Entonces es fundamental la administración de oxígeno al 100%. Máscara de reservorio a 15 litros, oxígeno al 100%. ¿Sí? Fundamental. Eso no se lo tienen que olvidar. Bueno, entonces se le pone el oxígeno al 100%, la vía y el lorazepam, todo junto. ¿Bien? Verificamos que el niño ventile, que el aire pase, ¿no? La B, la C, bueno, el ABC que ustedes conocen. Y no dejar de lado acá lo que está con el punto 3 de determinar la causa. ¿Sí? Porque recuerden, si la convulsión es febril, además del lorazepam, tengo que estar pasando el antitérmico, porque si yo no resuelvo la fiebre, no resuelvo la convulsión tampoco. ¿Ok? Entonces, eso también importantísimo. Determinar la causa. ¿Sí? Si yo trato la causa, trato la convulsión. Bien. Bueno, no me quería extender demasiado en el tiempo en la clase de hoy, tenía que ser una clase breve, así que, bueno, por ahí hay un montón de cosas que se podrían haber dicho, pero bueno, hice el resumen, el punteo de los más importantes que me pareció para que ustedes se lleven en la clase de hoy. Les agradezco mucho por la atención y bueno, muchas gracias.